Vamos a continuar con el ejemplo 2 de distribuciones de probabilidades. Tenemos de un grupo de 5 bolitas rojas y 5 blancas, se extraen 5 de ellas de una sola vez. Sea la variable aleatoria X, número de bolitas rojas extraídas. Vamos a encontrar literal A, encuentre los valores posibles de la variable aleatoria. Literal B, hallar la distribución de probabilidades. Literal C, elaborar un diagrama de barras. Bueno, veamos entonces. Vamos a analizar los valores que va a tomar la X. En este caso serían X igual 0. Si en el dado caso no se extrae ninguna bolita roja. X igual 1 si se extrae solo una bolita roja. X igual 2 si se extraen dos bolitas rojas. X igual 3 si se extraen 3 bolitas rojas. X igual 4 si se extraen 4 y así. X igual 5 si se extraen 5. Ya no podemos seleccionar el valor de 6 porque únicamente tenemos 6 bolitas rojas dentro de la urna. Ahora, los casos posibles los vamos a determinar utilizando la técnica de conteo de combinaciones. ¿Por qué? Cuando el ejercicio diga que se extraen las bolitas una después de la otra, nos está diciendo que se está tomando en cuenta el orden. Entonces ahí serían permutaciones. Pero cuando nos digan que se extraen todas a la vez o todas de una sola vez, nos están diciendo que no es importante el orden. Y si no se toma en cuenta el orden, por lo tanto tenemos combinaciones. Entonces, tendríamos lo siguiente. Las 10 bolitas en total que tenemos en la urna, vamos a combinarlo con las 5 que se van a extraer de una sola vez. Al resolver esto con la calculadora, nos da como resultado 252 formas diferentes de hacer ese grupo en la selección. Entonces, tendríamos 252 casos posibles. Ahora, empecemos a trabajar las probabilidades especificando los sucesos que en este caso serían los valores de X. Cuando X es igual a 0, no tenemos ninguna bolita roja. Es decir, que los casos favorables serían de las 5 bolitas rojas combinadas con 0. ¿Por qué? Porque no se seleccionó ninguna roja. Entonces, eso nos daría un caso favorable. Por lo tanto, la probabilidad que esto ocurra sería igual a siempre casos favorables entre posibles. Sustituimos, tenemos un caso favorable entre 252 casos posibles y al resolver esto tendríamos como resultado 0.004. Vean acá, aproximando, prácticamente llegaríamos a este 0.04. Cuando X es igual a 1, tendríamos una bolita roja. Entonces, significaría que los casos favorables se calcularían. Tendríamos bolitas rojas que de esas 5 bolitas rojas se van a seleccionar solo una. Entonces, ahí tendríamos una de las 5 bolitas que se seleccionan. Ahora bien, para las blancas, sí, se selecciona una roja, pero como deben ser 5 en total, de las blancas se tienen que seleccionar 4. Vean, este 1 significa que se va a seleccionar una roja y este 4 que prácticamente en el grupo tendríamos 4 rojas. Resolvemos esto y esto nos quedaría como 24 casos favorables. Veamos entonces la probabilidad que ocurra X igual 1 sería igual, siempre casos favorables entre posibles, eso sería igual a 25 casos entre los 252 casos posibles. Esto nos daría como resultado, al hacerlo en la calculadora, con 4 decimales, 0.0992. Veamos, cuando X es igual a 2, tendríamos dos bolitas rojas, y en este caso, los casos favorables se calcularían de forma similar a esta, pero vamos a cambiar. Rojas tendríamos 5 combinado con 2. ¿Por qué? Porque se van a seleccionar dos bolitas rojas. Por el resto de bolitas para completar las 5 tendrían que ser blancas.
Entonces, eso nos daría como resultado 100 casos favorables. Para calcular la probabilidad que ocurra X igual 2, tendríamos entonces siempre casos favorables entre posibles, y eso sería igual a los 100 casos favorables entre los 252 posibles. Y eso nos daría 0.3968. Vamos a trabajar con los 4 decimales. Si se puede aproximar lo vamos a hacer, si no, lo vamos a dejar así. Veamos entonces, cuando X es igual a 3, tendríamos 3 bolitas rojas y tendríamos, como vamos a seleccionar 3 bolitas rojas, nos quedaría 5 combinado con 3. Como solo se han combinado 3 bolitas y necesitamos 5, entonces las otras 2 bolitas tendrían que ser blancas. Aquí está. Resolvemos esto con la calculadora y tendríamos también 100 casos favorables. Entonces, la probabilidad que ocurra eso sería siempre casos favorables entre casos posibles, y eso nos daría igual a los 100 casos favorables entre los 252 casos posibles. Y eso sería igual a 0.3968. Ahora bien, cuando X es igual a 4, tendríamos 4 bolitas rojas. En este caso, similar a esto, nos quedarían de las rojas, vamos a seleccionar 4, entonces sería 5 combinado con 4, por prácticamente la restante tendría que ser blanca. En este caso, 5 combinado con 1. Si ustedes se fijan, esto y esto me tienen que sumar 5. Entonces, resolvemos esto con la calculadora y tendríamos 25 casos favorables. Por lo tanto, la probabilidad que ocurra X igual 4 serían casos favorables entre casos posibles, y eso sería igual a 25 casos favorables entre los 252 casos posibles, dándonos un resultado siempre de 0.0992. Y finalmente, cuando X es igual a 5, que serían 5 bolitas rojas, tendríamos que prácticamente todo el grupo estaría formado por bolitas rojas, sería 5 combinado con 5, y eso nos daría un caso favorable nada más. Por lo tanto, la probabilidad que ocurra eso sería igual a casos favorables entre casos posibles, y eso sería igual a un caso favorable entre 252 casos posibles, ¿sí? Al resolver esto tendríamos 0.004. Ahora, teniendo todo esto, vamos a sumar cada una de las probabilidades que obtuvimos, y al sumarlas todas nos daría un total de 1. Ahora bien, en el dado caso que este total no sea exacto, entonces tendríamos que o disminuir a 3 decimales o aumentar un decimal más para lograr cuadrar el 1. Pero si con esta aproximación llegamos a este 1, entonces no habría ningún problema. Y por acá tenemos el diagrama de barras de las probabilidades que nosotros encontramos. Como mencionamos en clase, siempre las probabilidades de los extremos son menores a las probabilidades del centro. Entre más al centro esté la probabilidad o el valor de X, en este caso, la probabilidad tiene mayor porcentaje de ocurrencia. Y como podemos observar, se nos forma una figura de campana específicamente. Más adelante vamos a ver a qué se refiere esa figura.